Muchas gracias. Bueno, les voy a comentar, digamos, el panorama que tenemos hoy en día en el ministerio. Entonces, esta primera es una versión preliminar, digamos, de un panorama que tenemos en este momento. Como todos ustedes saben, el ministerio pues fue creado el año pasado a través de la ley 1951 y nosotros en el año pasado hicimos toda la transformación de Colciencias como departamento administrativo a Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea que en este año es nuestro primer año como ministerio. Nosotros iniciamos el ministerio también con las recomendaciones de la misión de sabios. La misión de sabios fue conformada por el presidente de la República el año pasado, trabajaron todo el año y nos entregaron las recomendaciones preliminares el 5 de diciembre. Este año, el 1 de junio, nos entregaron las recomendaciones definitivas y generaron el libro Colombia hacia una sociedad del conocimiento, que para nosotros es un insumo fundamental porque es la hoja de ruta de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a largo plazo. Digamos que ellos tienen recomendaciones a corto plazo, entendido el corto plazo como el 2022, a mediano plazo, entendido el mediano plazo al 2030 y a largo plazo que es al 2045. Entonces, para nosotros como ministerio, pues este es un insumo fundamental. En este primer año del ministerio nos hemos fijado dos hitos. Uno primero es generar el decreto mediante el cual se reglamenta la institucionalidad y gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y nos encontramos en este momento generando ese decreto. Y en segundo lugar, generando el documento COMPES con la política de ciencia, tecnología e innovación 2020-2030. Digamos que en ese sentido, este también es un hito, esperamos generar el documento y formalizarlo antes de que termine el año. También esperamos lo mismo, formalizar el decreto antes de que termine el año y esos son los dos hitos de nuestro primer año como ministerio. Pues obviamente tenemos dificultades en el sentido de que estamos pendientes del documento COMPES de política, pues qué recursos va a tener para realmente saber cómo lo vamos a dejar. Y también el decreto, pues sigue todo su trámite legal, pero esperamos que en este año esas dos cosas se den. Por otro lado, digamos, estos dos también eran recomendaciones de la misión de sabios, pero por otro lado, estamos también tratando de lanzar la misión de bioeconomía. La misión de sabios generó 5 misiones para cumplir 3 retos de país. Un primer reto tiene que ver con Colombia biodiversa. Un segundo reto, Colombia productiva y equitativa. Y Colombia productiva y sostenible. Y un tercer reto, Colombia equitativa. Hemos iniciado con la misión de bioeconomía porque la vemos como una apuesta de país que cumple las 3 Colombias. Entonces, digamos, esto lo que pretende es mostrarles un panorama general para poder involucrar ahí la política nacional de apropiación social del conocimiento. Entonces, antes de iniciar con la política, quería mostrar este panorama general. Nosotros, nuestro primer año como ministerio, pues también estamos haciendo toda la transición de departamento administrativo a ministerio en términos de presupuesto, en términos del recurso humano que tenemos, en términos de la estructura, y por eso nos fijamos esos dos hitos iniciales, el decreto de gobernanza del sistema y el documento de política de ciencia, tecnología e innovación al 2030. Bueno, después de este panorama general, entonces vamos a... ¿No me dejó pasar la diapositiva? ¿La pasó? ¿Alguien que me pudiera informar si pasó la diapositiva? Por favor.
Bueno, creo que ahí ya lo pasó. Bueno, perdón. Espero que ya estén viendo la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros en este panorama necesitamos generar nuevas estrategias e instrumentos para trabajar conjuntamente y finalmente lograr la consolidación de una sociedad de conocimiento. ¿Sí? Para ello, ¿qué requerimos? Contar con más ciudadanos capaces de gestionar, comunicar, generar, valorar y apropiar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en los diferentes ámbitos de la vida nacional y en todas nuestras regiones del país. Entonces, en este momento nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos promover la inclusión de actores sociales, institucionales, públicos, privados, en todas las dinámicas de apropiación social del conocimiento. Para ello, el papel de las universidades es fundamental. Las universidades pues tienen todas sus tres funciones misionales, todo lo que es la formación, la investigación y la extensión. Y la extensión tiene una relación directa con los procesos de apropiación social del conocimiento. La investigación también, porque hay proyectos de investigación, acción participativa que permiten que las comunidades trabajen con los científicos. Y la formación indiscutiblemente, cómo poder generar nuevo conocimiento para que ese conocimiento sea apropiado. También pretendemos fortalecer las capacidades en los territorios y en las comunidades para la ciencia, la tecnología y la innovación, con el propósito de cerrar brechas regionales. Ustedes saben que somos un país muy diverso y que tenemos regiones, así como tenemos regiones con muy bajas y bajas capacidades, también tenemos regiones con medias y altas capacidades. Y hay que tener en cuenta esa diversidad de los territorios. También queremos desarrollar experiencias con nuevas formas de diálogo, de articulación, universidad, empresa, Estado, sociedad, porque esa articulación permite la consolidación de la sociedad del conocimiento. Implementar nuevas modalidades de convocatoria que involucren los diferentes actores y que permitan esa articulación entre los diferentes actores. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Digamos que cuál ha sido como nuestra línea de tiempo. Ustedes saben que la Estrategia Nacional de Apropiación de Conocimiento tiene alrededor de 10 años. Colombia es líder a nivel latinoamericano en el concepto de apropiación social del conocimiento. En el 2018 iniciamos el proceso de actualización de esa Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. En ese mismo año, de junio a diciembre, se realizaron encuentros regionales, se hicieron un mapeo de iniciativas y también se desarrolló una estrategia virtual. Ya a finales del 2018, principios del 2019, se realizaron talleres con las direcciones técnicas en ese entonces de Colciencias, ¿sí? Se validó como lo que se había hecho en los talleres regionales. Y en agosto se sacó un primer documento, base de la política, se realizó todo el proceso para aprobarlo como un documento preliminar de lineamientos para la política de apropiación social del conocimiento en Colombia. En diciembre se realizaron también unas mesas internas y se validó este documento. Entonces, entre enero y abril se generó ya el documento definitivo de lineamientos de la política de apropiación social del conocimiento. Por eso, en mayo de este año, abrimos esos lineamientos a consulta pública. Todo el que quisiera participar en la consulta podía dejar sus comentarios. Con esa retroalimentación de la consulta pública que duró todo el mes de junio, todo el mes de julio, entonces en septiembre hicimos unas mesas internas acá en el ministerio con todas las áreas, con todas las direcciones técnicas, y en este mes estamos generando el documento de Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. En ese documento, pues obviamente toda la retroalimentación que nos dieron tanto en la consulta pública virtual como en las mesas técnicas de las distintas áreas del ministerio. Entonces, digamos, ¿cómo entendemos desde el ministerio la apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación?
En primer lugar, lo entendemos como un proceso intencionado que convoca diversos actores sociales que participan en prácticas de intercambio, de diálogo, análisis, reflexión y negociación, que permiten no solo la comprensión y la intervención de sus contextos, sino que permite, de acuerdo a esos contextos, cómo aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación. Este proceso, pues, se genera mediante la gestión, la producción y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de generar entornos de confianza, entornos de equidad e inclusión para lograr una transformación de realidades y un mayor bienestar social. Así entendemos nosotros la apropiación social del conocimiento. Hemos definido 5 principios de la política. Un primer principio tiene que ver con el reconocimiento del contexto, poder analizar las características, las formas de interacción, las diferentes formas como conviven en las regiones y se manifiestan los intereses de los problemas, digamos, cómo entender los problemas de una comunidad en su contexto, ¿sí? De acuerdo con sus características y de acuerdo a cómo conviven en esa comunidad. Un segundo principio tiene que ver con la participación. Promovemos la intervención ciudadana para la toma de decisiones, promovemos la colaboración, la comunicación, miramos la gobernanza en las diferentes regiones y qué intereses y qué interés social tienen para poder arreglar sus problemas. También otro principio es el diálogo de saberes y conocimientos, cómo integrar el conocimiento científico con otras formas de conocimiento, como el conocimiento ancestral, cómo los ciudadanos pueden intercambiar y discutir acerca de diversos temas y situaciones para generar unas mayores condiciones de equidad, un respeto por el otro, cómo valorar la diferencia. Está el principio de reflexión crítica, un análisis continuo que hacen los ciudadanos de sus prácticas cotidianas, de las situaciones que se les presentan, de las experiencias que tienen en determinado tema. Y finalmente el principio de transformación, que es lo que queremos lograr, un proceso de cambio, resultado de la participación, el diálogo, los encuentros con otros y finalmente la generación de saberes, conocimientos científicos y tecnológicos. Estos son los 5 principios de la política. ¿Cuál es el objetivo general de esta política? Generar las condiciones para el uso, la inclusión, el intercambio de saberes y conocimientos en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Nosotros consideramos que el conocimiento es el eje de la articulación universidad, empresa, Estado, sociedad, y que mejorando esa articulación y aplicando el conocimiento, podemos construir una sociedad basada en el conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos específicos? En primer lugar, pues generar las condiciones para el fortalecimiento de esos procesos de apropiación social del conocimiento, tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, lograr un modelo de desarrollo sostenible. Ese es uno de las labores del ministerio y es uno de los logros que pretendemos al 2030. Articular las políticas, los planes, los programas, los proyectos de ciencia, tecnología e innovación con los diferentes actores. En segundo lugar, fortalecer las capacidades en el mediano y largo plazo. Esto es con el fin de cerrar las brechas regionales, ¿sí? Ampliar la participación, uso de conocimientos, prácticas en ciencia, tecnología e innovación a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. En tercer lugar, fomentar el intercambio de experiencias, porque con el intercambio de experiencias se generan aprendizajes, con los aprendizajes se genera mayor nivel de confianza y de equidad, ¿sí? Y entonces nosotros pretendemos que la apropiación social del conocimiento contribuya a transformar realidades sociales. ¿Cuáles son las estrategias que hemos definido? Hemos definido 5 estrategias, una relacionada con los procesos de apropiación social del conocimiento, otra relacionada con los espacios para gestionar la apropiación social del conocimiento,
todo el tema de la investigación con enfoque de apropiación social del conocimiento. Ahí entran los proyectos de investigación, acción participativa, los proyectos de investigación más creación. Una cuarta que tiene que ver con las capacidades en las diferentes regiones de ciencia, tecnología e innovación para realizar procesos de apropiación social. Y una quinta que tiene que ver con la gestión para descentralizar la apropiación social del conocimiento. Bueno, en cuanto a la primera estrategia, que son los procesos de apropiación social del conocimiento, pues lo que pretendemos es poder interactuar para co-crear, ¿sí? Entonces, cómo las comunidades trabajan con grupos de investigación, trabajan con expertos e investigadores en los temas que les interesan, cómo pueden usar el conocimiento para solucionar problemas locales. Está la estrategia de espacios para la gestión de la apropiación social del conocimiento. Aquí pretendemos estimular la creación y el fortalecimiento de distintos escenarios y espacios que favorezcan la participación ciudadana, que favorezcan la articulación universidad-empresa, Estado-sociedad, y que esos escenarios permitan gestionar esos procesos de apropiación social del conocimiento. En cuanto a la tercera estrategia de capacidades, pretendemos desarrollar estrategias de tipo pedagógico y didáctico para generar competencias, para fortalecer esas capacidades de gestionar, producir nuevo conocimiento, aplicar ese conocimiento en beneficio de las comunidades. Esta estrategia es una estrategia muy importante y donde evidentemente el papel de las universidades es fundamental. Está la estrategia de investigación con enfoque de apropiación social del conocimiento, ¿sí? La comunidad científica, cómo puede integrar esos procesos de apropiación social del conocimiento en sus procesos de investigación. Ahí hablamos de procesos no solo de investigación científica, sino también procesos de desarrollo tecnológico, procesos y proyectos de innovación tecnológica, de innovación social, ¿sí? Y cómo diseñar herramientas y metodologías que amplíen el desarrollo teórico y su aplicación práctica para que puedan usar el conocimiento. Y está la estrategia de gestión para la descentralización, ¿sí? Cómo institucionalizar y legitimar la apropiación social del conocimiento a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Nosotros contamos con los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación que ya tienen un papel importante en el sistema general de regalías. Cómo hacer que los consejos departamentales también vean importante la apropiación social del conocimiento y cómo poder institucionalizarlo, ¿sí? Entonces también miramos los procesos de participación ciudadana, que son los que nos permiten democratizar el conocimiento en las distintas regiones y consolidar esas alianzas que se deben crear entre las universidades y las empresas, ¿sí? Entre las mismas universidades y los centros de investigación, los centros de desarrollo tecnológico, los centros de productividad regional, las incubadoras de empresas, para poder pues integrar actividades y recursos. Bueno, muchas gracias. Este es un resumen de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. Nos preguntan acá, doctora Sonia, ¿cómo se da la articulación entre la estrategia de Ecolciencias 2010 y esta nueva política de apropiación social de conocimiento? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, digamos, teníamos una estrategia nacional de apropiación social del conocimiento. A través de un grupo de expertos y a través de lo que mencioné de la consulta pública virtual y de toda la retroalimentación que se recibió, pasamos de la estrategia a unos lineamientos, ¿sí? Y con base en toda la retroalimentación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos sacando la primera versión de la política. Y ese fue todo el proceso que venimos desarrollando, digamos, desde el 2018, pero pues obviamente la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Conocimiento ya venía de un proceso de 10 años,
un proceso de 10 años donde se había trabajado con la estrategia. Hoy lo que queremos como ministerio es fijarla como política nacional, ¿sí? Darle no solo una mayor visibilidad, sino una mayor implementación. Muchas gracias, doctora Sonia. Otra pregunta que tenemos en el chat. ¿Se mantendrán espacios tradicionales como A Ciencia Cierta, Ideas para el Cambio en el marco de esta nueva política? ¿Cómo se visibilizan estas iniciativas en esa nueva política? Bueno, digamos que el programa Ciencia Cierta, Ideas para el Cambio han sido programas exitosos, pero han sido programas que han tenido pocos recursos, ¿sí? Digamos que lo que pretendemos ahora es tener un mayor impacto, tener mayores cantidades de recursos. Sin embargo, pues esa es parte de las dificultades que tenemos en este momento. Hemos pensado cómo integrar ideas para el cambio con el programa de A Ciencia Cierta, dejar un programa de mayor magnitud y más amplio. Sin embargo, eso está en proceso de reflexión. Hemos también pensado cómo crear nuevos programas o un programa de gran magnitud que permita la implementación de la apropiación social del conocimiento. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más para dar cierre a esta sesión de preguntas. ¿Cómo van a integrar a las comunidades que no están en este momento integradas o colectivos o juntas? Bueno, el programa Ciencia Cierta ha integrado varias comunidades a nivel local, a nivel regional, ¿sí? El programa Ideas para el Cambio igualmente, también ha integrado diversas comunidades. Nosotros pretendemos a través del desarrollo de proyectos de investigación, acción participativa, que estas comunidades trabajen con los grupos de investigación, trabajen con científicos y trabajen en problemas que les afecte localmente, en la solución de esos problemas. Pero también a través del desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico, proyectos de innovación social, también de proyectos de investigación más creación, cómo co-crear conjuntamente con las comunidades para lograr solucionar sus problemas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo va el proceso de los indicadores en la definición de esta nueva política? Bueno, el proceso de indicadores, digamos, es un proceso en el cual nosotros tenemos que mejorar. Los indicadores que hemos tenido en el pasado en materia de apropiación no siempre muestran y visibilizan todo lo que se hace. Podemos comparar, por ejemplo, con los indicadores de apropiación social de tecnologías. ¿Sí? Estamos en el proceso de reflexión de cómo ampliar nuestros indicadores para que realmente muestren todo lo que se hace a nivel nacional y también para que muestren cómo se transforman esas realidades. Más allá de que nosotros teníamos, por ejemplo, la cantidad de eventos científicos, la producción de esos eventos, del número de proyectos que se financian. Sin embargo, en materia de apropiación social de conocimientos y de tecnologías, un factor muy importante es cómo se le da uso a ese conocimiento, cómo se aplica ese conocimiento. Y pretendemos ampliar esos indicadores, ¿sí? Para tener también indicadores de medición de esa aplicación. Muchas gracias. Nos acaban de escribir una nueva pregunta. Estamos bien de tiempo de acuerdo a la agenda. ¿Cómo están ligadas estas estrategias con las asignaciones del Sistema Nacional de Regalías? Bueno, en el Sistema Nacional de Regalías, nosotros manejamos el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este fondo es el 10% de todas las regalías que se reciben. Para el 2021, de ese 10%, un 2% va para proyectos de investigación de impacto ambiental. ¿Sí? El porcentaje restante se divide para proyectos de investigación científica, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, proyectos de fortalecimiento de los sistemas regionales
de ciencia, tecnología e innovación, proyectos de apropiación social del conocimiento y proyectos de formación de capital humano. Esas son las 5 líneas temáticas que se manejan dentro del Sistema General de Regalías. Y una de esas 5 líneas temáticas es precisamente la de apropiación social del conocimiento. Bien, bueno, ya se han animado a preguntar más. Aquí hay otra pregunta que nos llega. ¿Cómo se va a dar la articulación con el modelo de medición de grupos alrededor de esta nueva política que pone a la apropiación social del conocimiento en un nuevo escenario? Bueno, nosotros lo que pretendemos es que para cada una de estas 5 estrategias que presenté, definamos unos productos y que esos productos tengan un mayor puntaje en el modelo de medición de grupos. Así como se le da la importancia a todo el tema de generación de nuevo conocimiento, que también se le dé importancia a todo el tema de uso y apropiación de ese conocimiento. Entonces, en la fase que vamos a continuar, nosotros hemos identificado, digamos, los productos de estas estrategias y estamos en el proceso de valoración de esos productos y cómo cambia esa valoración en el nuevo modelo de medición de grupos de investigación. Sí, estamos pues en el tema de que todo aquello que no se divulga y no se conoce, pues no tiene la misma, para que el conocimiento sea valorado, tiene que ser divulgado y apropiado. Gracias, doctora. La siguiente pregunta está muy relacionada. Dice, el modelo de medición mide más a los investigadores. ¿Cómo se verán reflejadas esas nuevas mediciones a otro tipo de actores? Bueno, el modelo de medición de grupos en realidad no es que mida más a los investigadores. En realidad ahí lo que se mide es la producción académica y la producción científica de los grupos de investigación. Y por eso el modelo de medición pues tiene en cuenta, por ejemplo, la producción académica en términos de publicaciones, pero también tiene en cuenta las patentes, también tiene en cuenta los eventos científicos, las memorias de esos eventos, tiene en cuenta cómo se divulga y cómo se realiza la comunicación pública del quehacer científico. Entonces, realmente el modelo de medición de grupos no solo tiene en cuenta, digamos, a los investigadores. También tenemos un escalafón de investigadores, de acuerdo con su trayectoria, su experiencia, su hoja de vida, su producción, ¿sí? Pero cuando hablamos de apropiación social del conocimiento, también hablamos de la integración entre las universidades y las empresas, las universidades y los centros de investigación. Digamos, por ejemplo, en el Sistema General de Regalías, nosotros promovemos las alianzas, ¿sí? Y esas alianzas generan una articulación entre los diferentes actores y generan proyectos con unos resultados valiosos en materia de las regiones, en materia de ciencia, tecnología e innovación.